Hola, ¿qué tal? Nos están preguntando por el miedo dentro de lo que eran los alimentos, nuestros alimentos, de las percepciones, de las emociones, ¿no? A ver, como recordar, tenemos tres tipos de alimentos. Son el alimento físico, la comida, nuestro alimento de la respiración y nuestro alimento de las percepciones y las emociones. Entonces, dentro de las emociones y nuestras creencias, nos pidieron que tocamos el tema del miedo. Entonces, el miedo es en realidad lo que nos frena a nosotros poder crecer. Todos podemos sentir miedo y sentimos constantemente ciertos miedos, ¿no? Hay muchos tipos de miedo. Yo he sentido, por ejemplo, para empezar este espacio, yo he sentido cierto temor, cómo íbamos a empezar, qué enfoque le íbamos a dar. Y el hecho de sentir el miedo no es un condicionante para que nosotros no hagamos algo. Es al contrario. El miedo es algo que nos debe permitir enfrentar lo que la vida me está pidiendo que yo cambie. Entonces, cuando yo tengo miedo al cambio, miedo a cambiar mis hábitos, miedo a cambiar mis costumbres, miedo a cambiar mi forma de hablar, miedo de cambiar de trabajo, tengo miedo de repente ya soy joven, ya soy adulto y tengo miedo de salir de casa, alejarme digamos, crecer y alejarme de mi familia física. Tengo miedo de repente de empezar algo nuevo, de repente empezar una empresa nueva. Tengo miedo a alguna enfermedad, ¿sí? Pero son el miedo al cambio o ciertos cambios que la vida nos está pidiendo. Es porque nosotros ya tenemos la capacidad de hacer eso, pero no nos damos cuenta. Entonces la vida nos fuerza. Entonces ahí sentimos nosotros como que no podemos, nos sentimos decepcionados y empezamos a drenar nuestra energía. En lugar de conservar nuestra energía, la empezamos a drenar. Y cada vez es como que nos hundimos, ¿no? Es como que un fango. Mientras más quiero pelear, siento que más me hundo. Mientras que más mientras más desesperado estoy y quiero salir, más me hundo. Entonces, para poder calmarnos en una situación y poder entrar en un modo más reflexivo, podemos utilizar la respiración, sentir nuestro cuerpo, inspirar 5 segundos, retener 6 y luego expirar 6. Y eso lo hacemos hasta que tengamos un poco de calma, calmemos esa ansiedad que podamos sentir. Pero eso no es todo. Si yo quiero empezar a ver qué cosa me pide la vida, yo tengo que dejar de pensar como siempre he estado pensando. Debo dejar de sentir como siempre he estado sintiendo. Tratar de empezar a pensar de otra forma, desde otra perspectiva. Entonces, si la vida, por ejemplo, me está pidiendo que yo cambie de trabajo, ¿cierto? Yo voy a tener miedo, ¿qué va a pasar? ¿Me van a aceptar? ¿Renuncio? ¿No renuncio? Entonces, el problema no está en cambiar de trabajo, el problema está aquí, en esa voz que me habla. Esa voz, ese pensamiento me está drenando durante el día, o durante varios días, o durante varios meses. Yo quiero cambiar de trabajo porque de repente no me alcanza el sueldo. Ok, entonces ¿y si no puedo? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si después me botan y no consigo? Entonces hay muchos pensamientos que se nos vienen a la cabeza. Entonces nosotros podemos observar en la naturaleza, ¿no? Hablamos si lo relacionamos, ¿no?, con el miedo a la muerte. Nosotros vemos que de un árbol cae una hoja.
que ya está seca, supuestamente ya está muerta. Acá tengo una hoja. Entonces esta hoja, por ejemplo, ya está seca, ya está muerta. ¿Ok? Pero en realidad eso quiere decir que acá ya no hay vida. Quiere decir que aquí ya no existe nada. Acá sigue habiendo vida. Sigue habiendo miles de millones de microorganismos. Hay bacterias, hay hongos. Entonces todo esto que hay vida acá se transforma. Esto de acá poco a poco se va deshaciendo y se va volviendo tierra para volver a alimentar el mismo árbol. Entonces en la naturaleza no existe la muerte, existe la transformación. Dentro de esa transformación, el árbol no se apega a su hoja. El árbol no tiene temor a que ya no va a tener hojas. El árbol simplemente cumple con ese ciclo, porque cada vez que él bota esas hojas es una nueva inspiración para crear, para poder crecer, para poder enterrarse y poder fijarse más, poder anclar mejor sus bases. Entonces en la naturaleza siempre hay cambios a un y a otro lado. Lo mismo es en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros nos queremos anclar por decirle, no, es que a mí me gusta el invierno. Vamos a suponer que el árbol diga, y el árbol se quiere anclar al invierno, o el árbol se quiere anclar a la primavera, o se quiere anclar solamente al verano. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nos queremos o buscamos anclarnos a eso por sentirnos seguros, por sentirnos que ya logramos eso y que eso es todo. Y no nos damos cuenta que ahí perdemos energía y ahí es donde empieza la vejez. Porque deja de existir la aventura, esa aventura que está dentro de nosotros. Entonces al árbol, la misma comparación que hacemos con el árbol lo podemos hacer también con nosotros. ¿A nosotros qué cosa es lo que nos hace vivir? ¿Nos hace vivir nuestro corazón? Muchos podemos pensar, sí, claro, nos hace vivir el corazón, ¿no? Pues sin que el corazón no late, estamos muertos. Mentira. El corazón puede no tener señales, pero de repente nosotros seguimos viviendo. Hay todavía señales cerebrales. Ahora hay otros que te dicen, entonces lo que nos hace vivir es el cerebro. Tampoco. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen como que muerte cerebral, como que clínicamente están muertos, pero de repente viene un shock y despiertan. Es la gente que supuestamente regresa, se dice que regresa de la muerte. Clínicamente están muertos, pero ellos retornan. Puede ser que hayan estado media hora, una hora, un día, ¿no? Hay muchos casos documentados. Entonces la pregunta es, si no nos hace vivir el corazón, si no nos hace vivir el cerebro, hay algo más que nos hace vivir. Porque no es cuestión de entrar en puntos religiosos o no, sino de poder comprender, ¿no? De forma sencilla y de forma práctica. Si no me hace vivir el corazón, si no me hace vivir el cerebro, entonces ¿qué es lo que me hace vivir? ¿Qué me está haciendo vivir? Ahí es donde voy a encontrar que algunos le dicen alma, otros le dicen esencia, otros le pueden decir espíritu, pero ahí está, por ahí va. Ese es el camino que debemos empezar a coger. No es un camino religioso. No es que yo tengo que hacer ciertas cosas por ser bueno. No, es cuestión de energía, de notar qué cosa me está agotando. Si yo estoy notando de que me agota el hecho de que yo tengo miedo a una enfermedad por la muerte,
ahí me está drenando energía. Eso no significa que yo no deje tampoco de ser responsable con mi cuerpo, al contrario, más bien en eso vamos a ahondar, en ser responsables con nuestro cuerpo, sin por qué tener miedo a la muerte o miedo a un cambio en nuestra vida. Entonces el miedo en realidad es una ignorancia nuestra, pero que no tiene por qué ser constante o ser perenne. Es algo que debemos de cambiar. Y dentro de todo eso, dentro de buscar siempre aprender, siempre vamos a ser ignorantes en algo. Entonces el miedo es el yo no poder tener una certeza de algo. Entonces me desequilibro y pierdo más energía. Entonces este más que nada es un llamado a que nosotros busquemos a través de la respiración tener esa calma, busquemos a través de la reflexión tener más lucidez, y más adelante vamos a tocar justamente cómo se puede relacionar o descartar sobre todo la parte física o la parte biológica con algún problema emotivo que nos pueda dar. Entonces lo que podemos hacer cuando empecemos a sentir esta cuestión del miedo, de la angustia, de la ansiedad, del temor a algo, primero es investigar, buscar alternativas. Hay soluciones. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en el mismo pensamiento, que ya me quedé hace una hora, que ya me quedé hace un día, que ya me quedé hace una semana. Yo tengo que empezar a moverme. En la naturaleza siempre hay movimiento, siempre hay transformación, nunca algo está quieto. En cualquier lugar que nosotros podamos ver, siempre hay movimiento. Nunca hay nada fijo. Entonces nosotros, al ser parte de esa naturaleza, tenemos que regresar o tenemos que tratar de imitarnos. Porque nos hemos olvidado. Supuestamente nosotros somos más evolucionados que una planta, que un árbol, que un mineral o que un animal. Pero a veces lo hemos olvidado. A veces algunos podemos ser hasta peor que animales. Entonces el punto es regresar, ¿no? Reflexionar, calmarnos y reflexionar qué cosa es lo que me está pidiendo la vida. Y dentro de eso, vamos y lo enfrento, ¿no? Entonces vamos a esperar los comentarios, las dudas que ustedes tengan y podemos seguir profundizando en lo mismo. ¿Ok? Un abrazo.